Hermanos, continuamos ahora con el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles y acá habíamos visto, bueno, en el capítulo anterior, la hermosa historia de la iglesia de Antioquía, esa iglesia pujante, misionera, que enviaba misioneros hasta lo último de la tierra, una iglesia que amaba a las personas, pero bueno, en aquel mismo tiempo, dice la palabra de Dios, en Jerusalén comenzaron a pasar cosas. Así que vamos a abrir en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles y vemos la persecución en Jerusalén. Miren, hasta ese momento ya habían pasado 4 persecuciones. Esta sería la quinta persecución, la llamada la persecución de Herodes. La primera persecución la vemos en el capítulo 4, cuando los saduceos y los ancianos comienzan a perseguir a la iglesia. Luego tenemos en el capítulo 5 que los saduceos solos comienzan a perseguir a la iglesia por la predicación de Pedro hablando de la resurrección. La tercera predicación es, si ustedes recuerdan, de la sinagoga de los libertos o los gentiles que comenzaron a perseguir y a quejarse de la predicación de Esteban. Lo llevan a juicio y lo apedrean. Esto sucede en el capítulo 6. Y la última persecución, hasta esta que vamos a hablar, fue la persecución que hizo Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, ¿no? Él comenzó a perseguir a la iglesia hasta, recuerdan, el camino de Damasco. En ese momento, todos los cristianos, los discípulos, fueron esparcidos y solo se quedaron en Jerusalén los apóstoles. Comienza este capítulo, leemos los 2 primeros versículos, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles, ¿no? Los empezó a perseguir, seguramente los metió en la cárcel, los castigó, pero dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a Jacobo, hermano de Juan. Qué interesante esto, ¿no? Los 2 hermanos, Santiago y Juan. Santiago fue el primer apóstol en morir martirizado y Juan fue el último. Así comienza esta persecución de Herodes con la muerte de Santiago. No conforme con esto, Herodes encarcela a Pedro. O sea, cuando Herodes se dio cuenta que el martirio de Santiago había complacido a los judíos, él siguió con Pedro. Quiso más, él necesitaba estar bien con los judíos, había una situación política, él no se estaba llevando bien con Fenicia y otros lugares, después lo vemos al final del capítulo esto, y necesitaba el apoyo de Jerusalén y de los judíos. Así que Herodes mata a Santiago, recibe buenas devoluciones por esto, el pueblo estaba contento, había ya un odio hacia los cristianos, entonces Herodes redobla la apuesta y pone en la cárcel a Pedro. Esto sucede, vamos a leer un poquitito, dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir esto? Era el comienzo ya para la Pascua, o sea, entonces Herodes, ¿qué quería hacer? Quería matar a Pedro, pero después de la Pascua, después de las fiestas. ¿Para qué? Los judíos iban a estar distraídos con sus ritos y con la Pascua, entonces no iban a valorar el acto político que iba a hacer Herodes matando a uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, el apóstol Pedro. Dice que habiéndolo tomado preso, versículo 4, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahí vemos lo que habíamos contado.
él lo iba a entregar al pueblo y lo iba a justiciar después de la Pascua. Pusieron 4 grupos de 4 soldados. Quiere decir esto que eran grupos de 6 horas seguramente. Tenían 6 horas de guardia, venía otro grupo y así lo vigilaban a Pedro durante las 24 horas. Así que Pedro, versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, mientras Santiago moría, mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba. Dice que hacía oración sin cesar por Pedro. Y Dios respondió la oración de su pueblo. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, estaba Pedro encarcelado y había unos guardias que había puesto específicamente Herodes para que vigilen a Pedro. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Esa misma noche, donde Pedro iba a ser ejecutado al día siguiente, Dios, por medio de un ángel, lo liberó de la cárcel. Esto es algo que no es una excepción dentro de la vida de la iglesia y de la historia de la iglesia cristiana. Ha habido casos de este tipo en la China comunista, en países donde se persigue al cristianismo, donde siervos de Dios han sido salvados de manera milagrosa por un ángel o por el obrar de Dios. Quiero contarles una historia que conocí hace un tiempito. Tuve la oportunidad de viajar 2 veces a Perú, de donde es nuestra hermana Ruth y Edwin, pastores que tenemos en la Asamblea Cristiana allí en Perú. Y también hay una iglesia que son amigos de ellos, hermanos, muy queridos, en la zona de Valle Alto, allá en Perú. Y ahí está el pastor Santiago Guamaní. Este pastor es un hombre que era inca, puramente inca, que bajó de la montaña a predicar el evangelio sin conocer el castellano, así cuenta él, ¿no? Y su historia fue tremenda. Él predicaba la palabra, fue perseguido por, por, por el Sendero Luminoso, por grupos terroristas, lo quisieron matar varias veces, y dice que una vez predicando en la selva, este grupo terrorista, Sendero Luminoso, lo atrapó, ¿no? Y lo llevó a un lugar y le habían dicho que a la mañana siguiente lo iban a matar. Y él dice que decidió pasar esa noche en oración. Y dice que cuando estaba orando sintió una mano en el hombro que le dijo: levántate. Y dice que él se levantó, miró y vio que la puerta de la habitación donde lo habían encerrado, con guardias afuera, estaba abierta. Y él se encomendó al Señor. Dice que salió, ¿no? Y cuenta que lo acompañó una persona, y él no sabe bien quién era esa persona, que lo acompañó. Salieron del campamento terrorista, siguieron, dice que pasaron una noche donde durmieron espalda con espalda con esta persona, y a la mañana siguiente él despertó y ya esa persona no estaba más, ¿no? Y dice que él llegó y fue salvada su vida de manera milagrosa. Y otros casos más también de hermanos que han sido salvados de esa manera. En la iglesia oraba y Dios respondía a la oración de la iglesia. Leamos un poquito, en el versículo 8 dice que el ángel le dice: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Creo que Pedro creía que estaba soñando, que estaba dormido, que soñaba que era
liberado de la cárcel, no lo sabemos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, pasaron una guardia, ¿no? Que dice que esta guardia era de 2 soldados y después había otra guardia más de 2 soldados más. Y dice que eh, pasó entre ellos, ¿no? Llegó a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. No la puede decir, y se abrió, y por ahí pasó el apóstol Pedro, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, Pedro se da cuenta cuando ya estaba liberado de lo que había pasado. Pedro no tenía ni siquiera noción. Yo no sé si el ángel lo llevó dormido o medio dormido, porque me imagino que si Pedro hubiera estado despierto, se hubiera asustado o le hubiera costado decidirse, pero él fue, pasó y Dios lo liberó de manera milagrosa. Y dice que habiendo considerado esto, habiéndose dado cuenta de que el ángel lo habría librado de la mano de Herodes y del pueblo de los judíos, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dicen que este era el aposento alto, ¿no? El lugar donde estaban todos orando, ese era el mismo lugar de Pentecostés. Tenemos que decir algo con respecto a estas cosas. Miren, hermanos, nosotros creemos que Hechos de los Apóstoles es lineal. No es tan lineal. Hay algunas cosas que suceden que parecen como que están cambiadas en el tiempo, ¿no? No me detengo en esto porque si no nos confundiría un poquito. Pero quiero contarles algo. Entre el aposento alto y esta liberación de Pedro pasaron 11 años. 11 años. No es que pasaron 4 días, 5 días, 2 meses, 3 meses, 11 años. ¿Por qué les digo esto? Herodes muere en el 44 después de Cristo. Si supuestamente fue en el 33, como mínimo pasaron 11 años desde Pentecostés. Así que miren todos los años que pasaron, uno lo lee tan rápidamente y dice, bueno, la iglesia creció rápidamente, pero no como todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. Ahí lo vemos a Pedro, a Pablo, 3 años en el desierto, en Arabia. Lo vemos 10 años en Tarso, hasta que lo van a buscar a Antioquía. El tiempo había pasado. El tiempo había pasado. Y si consideramos, como les dije al principio, que Jesús nació en el 4 a.C. y murió aproximadamente entre el 29 y el 30, habían pasado 14 años y todavía cierra más si queremos sumar los 3 años de Arabia más los 10 años en Tarso, ahí sumarían los 14 años de los que yo les estaba contando, ¿no? Había pasado mucho tiempo, porque el Señor hace las cosas bien. Pedro se había preparado, Pedro estaba predicando, la iglesia estaba creciendo. Alguien dijo una vez que un zapallo crece en un par de meses y un roble tarda años, ¿no? La iglesia tenía los años que necesitaba para madurar. Dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Dice que una chica va a atender, ¿no? Y reconoce la voz de Pedro, ¿no? Pregunta, ¿quién es? Y debe haber dicho Pedro, ábrame. No, ni siquiera dijo que era Pedro, porque no lo reconoció por el nombre, sino por la voz. Y Rode dijo, este debe ser Pedro. De gozo, dice, esto es hasta cómico, ¿no? Dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Imagínense, Pedro con la capa, muerto de frío, porque dice, cubrite, le dijo el ángel, porque se ve que hacía frío. Golpea la puerta,
muerto de hambre, después de haber estado un tiempo en la cárcel, y Rode, en vez de abrirle la puerta, quedó tan turbada y con tanto gozo que salió corriendo a avisarle a los apóstoles. Y Pedro muerto de frío en la puerta, ¿no? Es hasta cómico. Va y le cuenta y ellos le dijeron, estás loca, así nomás, ¿no? Estás loca, Rode. Pero ella aseguraba que era Pedro, ¿no? Y dicen que entonces ellos le decían, era su ángel o su espíritu, ¿no? O un fantasma, ¿no? Era el fantasma de Pedro. Lo deben haber matado y vino el fantasma, ¿no? Eso era lo que pensaba la iglesia que estaba orando sin cesar por Pedro. Es que muchas veces, hermanos, el Señor nos sorprende. Yo muchas veces he recibido respuestas a mi oración y he dicho, Señor, yo oraba, pero no tenía tanta fe de que vos podías contestarme la oración. Y Dios muchas veces me dejó como a Rode o me dejó como a los discípulos. Mas Pedro seguía golpeando, seguía diciendo, ábrame la puerta, que me estoy muriendo de frío. Seguía llamando. No es una situación tragicómica, como un paso de comedia, ¿no? Muy divertido. Dice que Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Dice que se quedaron todos como mirándolo, diciendo, ¿qué haces acá? Si vos estabas en la cárcel, mañana te iban a justiciar. ¿Qué haces acá? ¿Pero por qué estaban orando ustedes? Para que yo sea liberado. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este era el Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, el que sería el líder de la iglesia de Jerusalén. El Jacobo que había muerto era el hermano de Juan. Y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Los guardias murieron por mano de Herodes. Este asesino había matado a Jacobo, mató también a estos guardias, y si lo dejaba, el Señor mataba también a Pedro. Hermanos, ¿cómo termina Herodes? Este hombre que comienza este capítulo matando a Santiago, poniendo en la cárcel a Pedro como un asesino, la obra del diablo en este hombre. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, los fenicios, ¿no? Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado, Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. No, esta gente, estos fenicios, hablan con el segundo de Herodes, el secretario de Herodes, y lo convencen para que él hable con Herodes y pueda solucionar el problema que tenía. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Flavio Josefo cuenta que Herodes se había vestido con un traje de oro y plata. Imagínense cuando este hombre salió, oro, plata, el sol brillando contra su vestido, dice que despedía como rayos, ¿no? Del brillo que tenía este vestido, y dice que se sentó en el tribunal y les arengó, como que les dio un discurso, ¿no? Y dice que la gente se entusiasmó tanto con el discurso de Herodes que el pueblo lo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. El pueblo decidió que Herodes era como un dios y que su palabra era como la palabra de un dios. Esto es tremendo, hermano, porque los que estaban ahí era el pueblo, muchos eran judíos, eran personas que conocían a Dios. Dice que al momento que eso sucede, la palabra de Dios dice que pesa los corazones, ¿no? Dios no termina con Herodes por lo que decían
el pueblo. Seguramente vio el corazón de Herodes. Él también se sentía Dios. Y él también estaba poniéndose en contra del pueblo de Dios, matando a Santiago, poniendo en la cárcel a Pedro. Y dice que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Flavio Josefo cuenta esto, dice que estuvo Herodes con violentos dolores, doblado, comido por los gusanos en su estómago durante 5 días de agonía y después murió. En contraste a esto, hermanos, el triunfo siempre es del crucificado, el triunfo siempre es de Cristo. Dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Parece ser que en esos momentos estaban también ahí Bernabé y Saulo, no sabemos, no aparecen en la historia, ¿no? como protagonistas, que tampoco Saulo lo sería mucho en ese momento, todavía no había empezado sus viajes misioneros. Bernabé sí era conocido, pero acá parece como una anécdota, ¿no? Como rellenando y terminando el capítulo 11, cuando en Antioquía le imponen las manos para que lleven la ofrenda a Jerusalén. Bueno, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí tomaron a Juan Marcos, que tenía 2 maestros de lujo, ¿no? A Pablo y a Bernabé. Y hermanos, ante tanta maldad, ante tanto odio, ante tanta persecución, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hoy nosotros estamos viviendo quizás un momento de persecución moral. Nos quieren imponer cosas como iglesia. Sin embargo, tenemos que saber y creer, como creyeron estos creyentes y como experimentó Pedro, que aunque quieran impedirlo, la palabra de Dios va a seguir creciendo y multiplicándose. Los espero en el próximo video con el primer viaje misionero. Dios les bendiga.